Bien, vamos a proceder a la elaboración de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, un poco las adicciones sin sustancia desde este punto de vista. Vamos a ver cómo podemos desarrollar, digamos, unas pequeñas pinceladas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos verlo en grande, ¿vale? La atención a las adicciones sin sustancia. Esto está desarrollado por la Asociación Riojana de Ayuda a la Drogadicción, especialista en adicciones José Luis Rabadán, pero nos va a servir sobre todo para abordar que las adicciones sin sustancia han existido siempre y hoy cobran mayor relevancia. La naturaleza humana en general está desarrollada o diseñada para la supervivencia, para el placer. Entonces, en esa búsqueda del placer, del rendimiento, del ser aceptado, de incluso la experiencia cúltica o sagrada, se utilizarán drogas clásicas o drogas nuevas, alucinógenos del pasado, setas, productos producidos por la naturaleza o producidos artificialmente, ¿de acuerdo? Ya a partir del siglo XIX sobre todo, unas sustancias que van surgiendo cada año, algunas suben, hay picos de subida en unas, en otras, pero al llegar hoy a la comprensión desde que accedemos al cerebro de las adicciones que se producen cuando no hay consumos exógenos, es decir, cuando no se introduce en el organismo ninguna sustancia, pero se produce una adicción o un comportamiento adictivo. Es decir, no hay un consumo de sustancias, pero hay una relación patológica con ciertos comportamientos normales, ¿vale? Esa relación nos interesa. Entonces, esas adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales, psicológicas, sin drogas, no químicas, no tóxicas, de conductas psicosociales, socioculturales, están hoy a la orden del día y debemos saber abordarlas, que tienen algunas diferencias. En el perfil clínico son similares y en el enfoque terapéutico que se les suele dar, bien sea con técnicas cognitivo-conductuales, pues tienen similitudes, pero también tienen diferencias. ¿De acuerdo? En las adicciones comportamentales hay realmente una pérdida de control, en definitiva, también con las sustancias químicas. Pero hay una pérdida de control sobre la actividad X, la que sea. No actúo como me gustaría. Es verdad que a veces puedo perder los nervios o puedo perder en un día un dinero en el juego, bueno, y no necesariamente hay una adicción, pero sí que se pierde el autocontrol. Y esa conducta continúa a pesar de las consecuencias adversas. Esto es muy importante porque a pesar de que le digamos o nos digamos que se va a producir un efecto negativo, la conducta continúa. Por lo tanto, se produce una dependencia psíquica e incluso un síndrome de abstinencia. En este caso, si no puedo realizar esa conducta, no puedo encender el móvil, no puedo jugar y, por supuesto, perdemos interés por otras conductas que anteriormente nos satisfacían. Es decir, en los trastornos adictivos, la frecuencia con la que se realiza una conducta y el control sobre la misma, la falta de control en este caso, o un control distorsionado, produce una dependencia. No importa si lo voy a pasar mal, no importa si voy a hacer daño, la conducta la quiero realizar. Es verdad que, obviamente, hay ciertos límites por la amígdala, pero con el abuso crónico ya, al final, ya el juicio se distorsiona tanto que, bueno, puedes hacerte daño, ¿no? Entonces, la adicción sin sustancia es toda aquella conducta repetitiva que resulta placentera, al menos en las primeras fases, y que genera una pérdida de control en la persona, más por el tipo de relación establecida que por la conducta en sí misma, con una interferencia grave en su vida cotidiana a todos los niveles, familiar, laboral, social. Es decir, el comportamiento adictivo de un deseo moderado se pasa a una obsesión intensa, con síndromes de abstinencia sintomatológicos, es decir, somatizamos con efectos fisiológicos, pérdida de interés por otras conductas que antes nos satisfacían. ¿Pero qué diferencias? Obviamente en la politoxicomanía se recurre frecuentemente
a la sustancia. Pero en la adicción sin sustancia no siempre ocurre. Es decir, hay episodios, ¿no? En la hipersexualidad hay episodios en los que no hay pornografía, pero hay dolor, hay pérdida de autocontrol. Y también es frecuente que ambas adicciones interactúen produciendo una patología dual más adelante. Es decir, no están excluidas porque en el fondo realmente se trata de una personalidad adictiva, de una sociedad adictiva, por otro lado, y competitiva. Así que el diagnóstico, el manual de desórdenes mentales, el DSM-5, que es el vademecum de las adicciones, habla claramente que se produce una neurotoxicidad en la ausencia de la sustancia tóxica, pero se ha producido un cambio fisiológico a nivel cerebral. ¿De acuerdo? Neurotoxicidad. Por lo tanto, hay innumerables situaciones, algunas muy extrañas, de desórdenes, de trastornos, la pagofagia, que es comer hielo, o masticar hielo compulsivamente, o muchas otras. Las adicciones sin sustancia, por ejemplo, también en los videojuegos, en el deporte, en la comida, en coleccionar a toda costa el sexo, la hipersexualidad, las apuestas online, incluso el amor, ¿no? Esa oxitocina o sobre todo las dependencias emocionales, ¿de acuerdo? Que se producen muchas veces con esa personalidad. El trabajo, las compras, internet, televisión, móvil, ciberadicción, música incluso, y yo añadiría sobre todo las series hoy online como Netflix, HBO, Amazon Prime, todo esto produce un comportamiento en el que no controlo. Algunas son tratadas aparte, como la ludopatía, sobre todo la ludopatía juvenil, que hoy ha crecido enormemente, o los trastornos relacionados con el trabajo, que también producen ansiedad en épocas de descanso, etc. Son importantes. La hipersexualidad, muy demandada, sobre todo porque se asocia a la tecnosfera, la oniomanía o las compras que cambian el estado de ánimo y que están desarrollados así, los grandes centros comerciales, en el fondo son centros de estímulos, ¿no? La comida con todos sus trastornos, porque es un acto de placer. Comer realmente es un acto de liberación de dopamina y ahí se pueden producir también determinados desórdenes, tratados aparte. Los coleccionistas, por poner un ejemplo de algunas menos usuales, o la tricolitomía, arrancarse el pelo, o las uñas, en fin, la televisión, en general todas estas están incluidas dentro de alguna adicción sin sustancia, o sea, de algún cómputo general de la tecnología. La vigorexia también es frecuente, ¿no? Y aquí hay consumo también de hormonas, es decir, la adicción al deporte o el cuidado del cuerpo de una manera tremendamente obsesiva, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos, ¿vale?, de los que podríamos hablar, ¿de acuerdo?, como adicciones sin sustancia. Entonces, sobre todo, hacer caso a la frecuencia con la que se realiza una conducta, si hay pérdida de control sobre la conducta y si establezco una relación de dependencia. No es definitorio la frecuencia de uso con la que se realiza una conducta. Yo puedo usar Internet todos los días. No es definitorio, no es definitivo. Pero si hay pérdida de control y hay establecimiento de una relación de dependencia, sí es definitivo. El cuerpo nos va a ayudar a esto, ¿no? No va a ser la adicción de la noche a la mañana, nos va a avisar. En algún momento podemos perder el control en las horas que teníamos establecidas o perder el tiempo navegando demasiado. No vamos a ser adictos. Nos va a avisar el cuerpo. ¿De acuerdo? El organismo, que es una maravilla cómo lucha contra esto. Así que estos son amenazas que están ahí, sobre todo en edades muy jóvenes donde la masa encefálica no se ha desarrollado, hasta los 25 años no se es maduro. Y el criterio de diagnóstico para esto, sobre todo lo desarrolla Goldberg, con ver si los hábitos de vida han cambiado drásticamente, si hay un descuido de la salud, si los patrones de sueño han cambiado, si hay negligencia respecto a la familia y a los amigos, si hay un deseo de más tiempo para estar frente al ordenador, en este caso, ¿no?, o la actividad que sea, si la actividad física ha disminuido,
si se evitan actividades, sobre todo sociales, las habilidades sociales ya de por sí se deterioran, si se rechaza dedicar tiempo extra en actividades fuera de la red o si hay negligencia ya respecto al trabajo. Esto en el criterio de Goldberg, pero en el criterio de Young también lo tenemos. La tolerancia, es decir, desarrollo más cantidad para obtener el mismo efecto. Deseo intenso de acceder a Internet, por ejemplo, más a menudo, por más tiempo, que no significa más placer o más producción en este caso, no siempre es placer, o mayor rendimiento o mejor rendimiento. Se producirán síndromes de abstinencia y consecuencias negativas para la vida. Ahí tenéis algunas investigaciones sobre el control de impulsos, sobre el cambio de los estados de ánimo. Young, Roberts, Kraut, simplemente como demostraciones de que efectivamente se produce una sintomatología, ¿de acuerdo? Pero lo podéis investigar aparte. Así que, resumiendo, el proceso por el que una persona se convierte en adicto no es inmediato, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis algunas teorías, como las de Echeverría y Coles, que la vulnerabilidad psicológica, las actividades placenteras, la presión social, dentro de un inicio, llevan a una adicción psicológica que, mantenida en el tiempo, producirá una dependencia que finalmente concluirá en una falta de comportamiento adecuado. Ahí tenemos las diferentes coberturas y las vulnerabilidades psicológicas, lo que son, ¿no? La estimulación solitaria, el aislamiento, la búsqueda de interacción social, ¿vale? Pero esas necesidades básicas se ven alteradas. Si hay déficit de personalidad, si hay una educación muy permisiva o muy prohibitiva o sin límites, va a perjudicar las relaciones interpersonales, déficits cognitivos, por supuesto, y alteraciones psicopatológicas, ¿de acuerdo? Esto va a producirse. Los mecanismos psicológicos que desarrollan en 1997 ya, en esas aplicaciones adictivas, son estos, ¿no? Es decir, son adictivas porque las aplicaciones en sí mismas se han diseñado, el que no tiene la adicción, que es la mayoría, pues para generar placer, generar rendimiento, mejorar, y esto es bueno, o puede ser bueno y positivo, para satisfacer la sexualidad. Pero las personalidades diferentes reveladas, que interactúan con este riesgo, pues es importante. Entonces, podemos tener un apoyo social ficticio, generado en la red, me invento una red virtual, crear una personalidad ficticia que me proporcione el reconocimiento y el poder que me falta en la vida real. Así que esa visión cognitivo-conductual nos va a ayudar a superar este tipo de trastornos, de desórdenes, viendo las causas, no las consecuencias. Es decir, las consecuencias es el acto, sino las causas. ¿Qué causa realmente el uso o el abuso de un comportamiento comportamental adictivo? Las distorsiones en el conocimiento, los pensamientos distorsionados, ¿vale? ¿Y qué causas, digamos, están internas? Vulnerabilidad y el estrés social, ¿de acuerdo? Y el estrés social. Ahí tenéis los síntomas de abstinencia, son consecuencias ya negativas reconocidas, tanto a nivel físico como psicológico, en la escuela, modificándose el estado de ánimo, en la familia sobre todo. Así que la negación va a estar ahí, no me pasa nada, sobre todo como son cosas absurdas, ¿de acuerdo? O esto a mí no me pasará, los videojuegos pues no tiene nada que ver, y un sinfín de etcétera. Pero que finalmente tienen esas características en general, ¿no? La obsesión, la pérdida de control, la negación. Y ambas desarrollando tolerancia, abstinencia, síndrome de abstinencia e ignorancia, las consecuencias de todo esto. Y ahí tenéis pues varios ejemplos. Veis que es lo mismo en la adicción al móvil, prácticamente son iguales. Ahí tenéis un poco las diferencias, en concreto el tipo de comportamiento que nos aflige y algunas de los ejemplos gráficos, puede haber muchos, ¿no? Los móviles
que identifican al joven, según Castells, la intimidad que se ha desarrollado con ellos, con la identidad, etc. Esto lo tenéis en el material descargable y gratuito y lo podéis mirar, ¿no? ¿De acuerdo? Para al final ver realmente qué instrumentos vamos a tener para salir adelante en cualquiera de estas adicciones, en cualquiera de estos ejemplos, que tienen en común muchos patrones, muchas patologías, ¿de acuerdo? Pero pequeñas diferencias, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre también, ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el WhatsApp, cuando estamos siempre pendientes si se ha recibido nuevos WhatsApp. Esto en un joven es adictivo, puede generar ansiedad, mirar la forma obsesiva, el doble check, ¿no? Las vibraciones fantasmas, alucinaciones, en cierto modo, muy pequeñas, muy leves, la hiperconectividad. Esto es un elemento, por poner un ejemplo. Y ahí tenéis, ya digo que merecen aparte cada una de estas adicciones, tratarlas del juego online. Tenemos un curso a disposición de varios módulos solamente de esta patología importante en la ludopatía juvenil. ¿Veis? Ahí tenéis un poco ya entrando el incremento con las nuevas tecnologías de consultas, por poner un ejemplo. Ahí lo tenéis, pero podéis ver otras fuentes. Finalmente, cuando el juego deja de ser un entretenimiento y pasa a ser una necesidad. Es decir, esto es una realidad. Siempre lo fue, pero ahora ya el bingo es electrónico, etcétera, y hay infinidad de juegos, etcétera. Y ahí tenéis un poco, voy pasando rápido porque lo tenéis en el material descargable y simplemente me voy a quedar ya para terminar en el TIC, en las tecnologías de la información y comunicación, y ahí lo vamos a dejar porque realmente esto lo veremos aparte porque son muy importantes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para el próximo día continuar sobre un nuevo campo, ¿no? Que aparece a partir del 95, 96, con la revolución ya reconocida de Internet tecnológica. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente apunte. Recordáis que tenéis